Me miró directamente a los ojos, dio un paso atrás de forma dramática y agitó la mano delante de su nariz, como si yo fuera algo podrido que llevaba días en la basura. Luego, delante de 4 de sus amigos del dominó y 2 vecinos, dijo en voz alta: «Tienes un aliento horrible. Vea por un enjuague bucal, por el amor de Dios». Y se echó a reír. Todos se rieron. Me quedé allí, paralizada, con la bandeja de limonada recién servida temblando entre mis manos. Mis labios seguían ligeramente entreabiertos, como si aún esperaran formar la sonrisa con la que había entrado. Pero esa sonrisa se había roto, disuelto en otra cosa. Algo que dolía. No dije ni una palabra. Me giré lentamente, caminé de vuelta a la cocina como un fantasma y cerré la puerta. Pero detrás de esa puerta, mi mundo entero se resquebrajó. Me llamo Clara María Jiménez. Tengo 84 años y soy bibliotecaria jubilada de Toledo, España. Llevo el pelo canoso con reflejos plateados, siempre rizado y bien arreglado. Antes me encantaba llevar delantales con flores y tararear canciones de Concha Piquer mientras horneaba para mi marido. Ahora me siento en silencio junto a la ventana. La gente dice que cuando te haces mayor, te vuelves invisible. Pero no fue el mundo el que me hizo sentir invisible. Fue él. Se llama Rafael Jiménez, aunque todos lo llaman Rafa. Incluso yo lo llamaba así, en aquellos días en los que me hacía reír hasta que me faltaba el aire. Solía traerme margaritas a la residencia universitaria. Pero eso fue hace 60 años. Y supongo que el amor no siempre sobrevive 6 décadas. A veces se cansa. A veces se vuelve cruel. Esa noche, después de que me humillara delante de sus amigos, me quedé en la cocina, agarrada a la encimera. La botella de enjuague bucal estaba al lado del fregadero, como burlándose de mí. Me ardían los ojos, pero no lloré. No de inmediato. Esperé a que se fueran. Esperé a que se apagaran las luces y la casa quedara en silencio. Entonces entré al baño, miré mi reflejo en el espejo y susurré: ¿lo detesto ya? Siempre he sido una mujer que se cuida. Me cepillaba los dientes 2 veces al día. Incluso usaba hilo dental. Usaba colonia suave de lavanda y un poco de polvos en el cuello. Me aseguraba de que el pintalabios no se corriera y que los pañuelos estuvieran bien planchados. Pero ya nada de eso importaba. Porque en algún momento, Rafa dejó de verme. Y cuando los hombres dejan de verte, dejan de ser amables. Pero ese insulto público, eso era nuevo. Eso no era abandono silencioso. Eso fue una bofetada, ruidosa, cruel, y hecha para humillar. Y lo consiguió. No dormí esa noche. Me tumbé en mi lado de la cama, mirando a la pared, fingiendo dormir cuando él subió oliendo a cerveza y cacahuetes tostados. No pidió perdón. Ni una palabra. Pero por la mañana decidí algo, en silencio. Esto no iba a barrerse bajo la alfombra como las otras pequeñas heridas. No. Esta tenía garras. Al día siguiente, no hice el desayuno. Rafa entró en la cocina, confundido. ¿Y los huevos? Lo miré a los ojos y le dije. Pensé que debía lavarme los dientes antes de volver a envenenar el ambiente. Parpadeó. Clara, venga ya, no seas dramática. Era solo una broma. ¿Una broma? Repetí. ¿Delante de tus amigos? Suspiró, como si yo estuviera exagerando. Tampoco te pegué. ¿Por qué haces tanto drama? Y ahí estuvo. Esa frase. Tampoco te pegué. Como si ese fuera el nuevo estándar. Como si las heridas emocionales no sangraran. Esa noche, me senté en mi butaca junto a la ventana mientras él veía algún partido en la televisión, riéndose con sus amigos por altavoz. Yo miraba la luna y recordaba a otro hombre. Un hombre más joven que solía besarme los nudillos y decirme que tenía las manos más suaves del mundo. ¿Dónde se fue? ¿De verdad era yo tan fácil de olvidar? Aún no tenía las respuestas. Pero por fin empezaba a hacerme las preguntas adecuadas. Y entonces la vi. Una carta. Un sobre azul pálido asomando por debajo de una pila de revistas en la encimera.
Tenía mi nombre escrito. Y dentro, una carta que cambiaría todo. La caligrafía del sobre era inconfundible, redonda y ordenada, como las postales de cumpleaños de antaño. Era de Eloísa, mi hermana, mi hermanita, con la que no hablaba desde hacía 15 años. No desde aquel desastre de Navidad en Córdoba. No desde que Rafa le dijo que no era bienvenida en nuestra casa porque bebía demasiado y hablaba muy alto. Y yo, cobarde, temerosa, me puse de su lado en vez de defenderla. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro había una hoja doblada de papel azul, con un leve aroma a rosas. La desdoblé con el corazón latiendo más rápido de lo que recordaba en años. Clara, vi una foto tuya en internet. En esa fiesta benéfica de la parroquia, con Rafa. No parecías feliz. No escribo para remover heridas viejas. Escribo para decirte que te echo de menos. Me mudo a Segovia la semana que viene. Está a solo un par de horas de ti. Si alguna vez quieres venir a quedarte conmigo, aunque solo sea un fin de semana, estaré encantada. Espero que todavía recuerdes cuánto te quise. A Eloísa. Leí la carta 3 veces. Luego la apoyé sobre el pecho y dejé que salieran las lágrimas. Silenciosas. Completas. Eloísa. Después de todos estos años. No me había olvidado. Quería llamarla en ese mismo momento. Quería hacer la maleta y huir. Pero en lugar de eso, doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo delantero del delantal. Porque sabía que ahora tenía algo que no tenía desde hacía mucho, mucho tiempo. Una opción. Dejé caer la fotografía como si me quemara. Allí, al lado de Melania en esa inquietante foto policial, estaba una mujer que jamás habría imaginado involucrada en todo esto. Su pelo ahora era más corto. Sus mejillas más delgadas. Pero yo reconocería esa cara en cualquier parte. Diana Costa. Mi vieja amiga de la iglesia. Mi compañera de partida en el club de dominó. La mujer que me traía empanadas cuando tenía gripe, que me llamaba mi querida Clarita, y se sentaba conmigo después de misa mientras los hombres hablaban de fútbol. Sonreía en la foto, abrazando a Melania como si fueran hermanas. O algo peor. Eloísa oyó la fotografía caer al suelo y vino corriendo. ¿Qué pasa? No pude hablar. Solo se la mostré. Ella la miró, luego jadeó. ¿Es? Diana, susurré. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Sentí un nudo en el pecho. Me dejé caer en el sofá, mirando esa imagen brillante con horror. Y en la parte trasera, las palabras de Melania retumbaban como un gruñido. Espera a ver quién más tenía de tu lado. Esa noche, repasé cada recuerdo que tenía con Diana. ¿Alguna vez se mostró demasiado interesada en mi casa? ¿Preguntó demasiado sobre mis cuentas? Recordé una tarde, hacía unos 6 meses. Rafa estaba en el garaje, trasteando algo, y Diana vino sin avisar. Trajo magdalenas de arándanos y se sentó demasiado cerca en el sofá. «Sabes, Clara», me dijo, quitándome una pelusa de la manga, «algunas mujeres de nuestra edad mueren antes que sus maridos, y ellos se casan con una jovencita en cuestión de meses. ¿No es una locura?» En ese momento me reí. Pensé que divagaba. Pero ahora, sonaba como una advertencia. Estaba tanteando el terreno. A la mañana siguiente, llamé a Maruja y le mostré la foto. Frunció el ceño. «¿Diana Costa? Ese nombre me suena». Buscó en registros públicos y, efectivamente, ahí estaba. Diana había sido cotitular con Melania de una cuenta bancaria. Y peor aún, había legalizado 2 documentos vinculados al testamento vital de Rafa. Se me heló la sangre. «Esto no era un lío amoroso», dijo Maruja. «Esto era una conspiración. Llevamos las pruebas a la Guardia Civil». Melania seguía detenida, esperando cargos formales. Cuando mostramos la foto y los registros bancarios, el agente se recostó en su silla y soltó un largo silbido. «Estaba en la junta de caridad de nuestra parroquia», dije. «Sabía los asuntos de todo el mundo». Asintió lentamente. «¿Estás 2?
Seguro que ya lo han hecho antes. Diana usa su confianza social. Melania juega al papel de seductora. Aíslan a los maridos mayores de sus esposas y se quedan con todo. ¿Y Rafa? Pregunté. Suspiró. Creo que tu marido simplemente era débil. Fácil de manipular. Asentí, con el corazón roto pero sin sorpresa. Esa noche, Rafa volvió a llamar. Ya la recuerdo, dijo en voz baja. Diana. Empezó a venir hace un año. Siempre decía que te veía triste. Que yo merecía divertirme. Me presentó a Melania. Se me cayó el alma al suelo. Nunca me lo contaste, dije. Porque no quería admitir que le creí. Hubo una pausa larga. Quiero volver a casa, Clara. Miré por la ventana. Las hortensias seguían floreciendo, golpeadas, pero vivas. ¿Por qué? Pregunté. Porque tú siempre fuiste mi hogar. Solo, lo olvidé. Al día siguiente, Rafa regresó. Parecía más mayor. Más lento. Más pequeño, de alguna manera. Susana no lo abrazó. Miguel, nuestro nieto, apenas levantó la mano para saludar. Pero yo lo dejé entrar. No porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba respuestas. Y porque aún había una parte de mí que seguía viendo al chico con el que me casé hace 60 años, escondido entre tanto daño. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma donde jugábamos al dominó cada jueves por la noche. ¿La quisiste? Pregunté suavemente. Negó con la cabeza. No. Me gustaba cómo me hacía sentir. Como si no fuera invisible. ¿Y yo? ¿También me volví invisible para ti? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú eras todo. Solo que, dejé de decírtelo. Nos quedamos en silencio. 60 años de matrimonio tendidos entre nosotros como una colcha vieja, gastada, pero aún entera. Mientras tanto, Maruja seguía trabajando en el caso. Con Diana bajo investigación, la policía comenzó a conectar esquemas similares que habían ocurrido en Toledo, Segovia e incluso en Zamora. Melania tenía docenas de alias. Diana había certificado documentos falsos en al menos 4 provincias. Juntas, habían robado cientos de miles de euros de familias vulnerables, borrando esposas, redirigiendo testamentos y escondiéndose detrás de sonrisas y empanadas. Una semana después, sonó el timbre. Era Maruja, con un portapapeles y una carta en la mano. Buenas noticias, dijo. El juez ha aprobado la restauración completa de tus bienes. Tu casa, tus cuentas, todo vuelve a tu nombre. Diana ha perdido su licencia. Y Melania será juzgada en 2 provincias. Sentí un peso levantarse del pecho. ¿Y Rafa? Pregunté. Maruja dudó un momento. Esa parte, depende de ti. Salí al jardín, donde Rafa estaba regando los lirios que planté la primavera pasada. Me miró con esperanza. Todo está de nuevo a mi nombre, le dije. Asintió. Me alegro. Hice una pausa. Pero eso no significa que tú lo estés. Su rostro se apagó. Puedes quedarte en la habitación de invitados por ahora, continué. Pero si vuelves a burlarte de mí, a alzarme la voz, o a tratarme como si fuera algo desechable, serás tú quien esté pidiendo plaza en la residencia de mayores. Bajó la mirada, avergonzado. Entendido, susurró. Volví al interior, me senté con Eloísa, y tomé un largo sorbo de té. ¿Todavía le quieres? Preguntó ella. No lo sé, respondí con honestidad. Pero ahora me quiero más a mí misma que nunca. Eloísa sonrió. Ya no eres la misma mujer que sostenía la limonada, humillada frente a sus amigos. No, asentí. Esa Clara ya no existe. Volví a mirar por la ventana, con el sol entrando como una promesa. Pero justo antes de que la luz me envolviera del todo, mi móvil volvió a vibrar. Me quedé mirando el mensaje en la pantalla, con los dedos apretando el móvil como si las palabras pudieran clavarse en mi pecho. El costurero. Aquel viejo arcón de madera que no abría desde hacía años.
Ese que Rafa siempre decía que ocupaba espacio en el salón y me sugería regalar. Es un trasto del pasado. Clara, ¿por qué no te deshaces de él? Me levanté lentamente, el corazón a mil. Eloísa notó mi cara y también se incorporó. ¿Qué ocurre? Le enseñé el mensaje sin decir nada. Ella lo leyó, y su expresión se endureció. Vamos. El costurero estaba bajo la ventana del salón, con una capa de polvo cubriendo la tapa y un tapetito descolorido aferrado a una esquina como si fuera un suspiro olvidado. Con manos temblorosas, abrí el cierre de latón. Dentro estaban mis carretes de hilo, las tijeritas de bordado, el edredón a medio hacer que había empezado para el bautizo de Miguel hace años. Y debajo de todo eso, un sobre manila. Grueso. Cerrado. Con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Clara. No abrir. Lo abrí. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Dentro había fotocopias de correos electrónicos. Transferencias bancarias. Notas con la letra de Rafa. Y al final, una lista. Una lista muy específica. Objetivos. Clara María Jiménez, principal. Propiedad en Toledo, alto valor. Susana Jiménez, mantener distraída. Eloísa Costa, vigilar. Dejé caer el sobre y retrocedí. ¿Qué es esto? Jade. Eloísa recogió los papeles y los leyó en silencio, cada vez más pálida. Madre mía. No era solo Rafa y Melania. Había otro nombre. Uno que me revolvió el estómago. Susana. Al final de uno de los correos impresos, Melania le había escrito a Diana. Susana está preocupada porque su madre descubra algo. Dice que nos demos prisa antes de que Clara sospeche. Rafa está cumpliendo su parte, pero la hija es la clave de oro. Me dejé caer en el sillón. Mi propia hija. La niña por la que lo di todo. A la que amamanté con fiebre. A la que acompañé en sus rupturas, enfermedades y 2 abortos espontáneos. No era solo una espectadora. Estaba implicada. Eloísa se sentó a mi lado, sin palabras. No puede ser. Pero lo era. Los documentos estaban fechados. Los registros digitales eran reales. Y ese mensaje que acababa de recibir significaba que alguien, probablemente Melania, seguía jugando desde la cárcel. Esa misma tarde, Susana llegó a casa como si nada, con una bolsa de comida tailandesa. «Hola, mamá. Pensé que podríamos tener una noche tranquila por fin», dijo, sonriendo como si no acabara de traicionarme. No hablé. Solo le tendí el sobre. Se quedó paralizada. «¿Qué es esto?» «Tú me lo dirás», contesté con frialdad. Leyó el primer documento. Luego el segundo. Sus manos empezaron a temblar. Yo, mamá, espera, ¿puedo explicarlo? ¿Sí? ¿Puedes? Mi voz era firme, por fin. Ayudaste a Melania y a Diana. Me distrajiste mientras manipulaban el testamento. Mientras tramaban vender esta casa por detrás de mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No era así. Yo no sabía que iban a. Me puse de pie. Lo sabías. Y aún así sonreías delante de mí. Necesitábamos el dinero. Gritó. Estábamos ahogados. David perdió el trabajo. No sabía qué hacer. ¿Así que decidiste venderme? Se arrodilló. Pensé que Melania iba a ayudar a papá, y que luego podríamos. Mamá, por favor. Fue un error. ¿Un error? Susurré. Tomaste mi bondad, mi casa, mi nombre, y los vendiste por dinero. No solo me robaste. Me rompiste. Susana sollozaba a mis pies. Pero yo ya no lloraba. Esa noche, me senté sola en el porche. Rafa dormía en la habitación de invitados. Eloísa leía en el salón. Y la casa, por fin, volvía a ser mía. Maruja pasó con las últimas actualizaciones. Los cargos se amplían, me dijo. Con estas nuevas pruebas contra Susana, el caso se hace aún mayor. Pero tú ya estás fuera de peligro.
Y el fiscal quiere entrevistarte para la declaración de víctima. Asentí lentamente. ¿Vas a presentar cargos contra tu hija? Preguntó. No respondí al instante. Miré el cielo oscuro y susurré. No. Ese castigo llegará de otra forma. Tomé mi decisión a la mañana siguiente. Llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Susana vino más tarde ese mismo día. Su rostro estaba hinchado y cansado. Intentó abrir la puerta principal y la encontró cerrada. Corrí la cortina y la miré a través del cristal. Te quiero, le dije. Pero nunca más volverás a cruzar esta puerta. Suplicó. Rogó. Cerré la cortina. Pasaron las semanas. A Melania le denegaron la fianza. Diana se enfrentaba a cargos federales. Rafa ingresó voluntariamente en una residencia de ancianos tras firmar el traspaso total de los bienes a mi nombre. A veces viene a visitarme. Nos sentamos en silencio. No me pide volver a casa. Susana me manda cartas. Las leo. No respondo. Porque el perdón no es algo que deba entregar. Es algo que, si alguna vez llega, será cuando yo decida. ¿Y yo? Me uní a un círculo de viudas en la parroquia. Empecé clases de pintura. Volví a hablar con viejas amigas. Incluso retomé la escritura. Una memoria. Título provisional. Borrada. Pero hay algo que no esperaban. Puedes humillar a una mujer. Puedes burlarte de su aliento. Puedes reírte de ella delante de tus amigos y tratar de hacerla pequeña. Pero si todavía tiene aire en los pulmones, recuerdos en los huesos y fuego en el alma, será mejor que reces para que siga en silencio. Porque si alguna vez decide levantarse, desearás haberla tratado con respeto. Megáfono, si esta historia tocó tu corazón, te recordó que nunca es tarde para recuperar tu voz y te mostró la fuerza silenciosa de una mujer que se negó a desaparecer, dale a like, comenta y suscríbete. Porque cada abuela merece ser escuchada. Y cada historia como la suya, merece ser recordada. Pensé que cerrar la cortina a Susana me traería paz. Pensé que cerrar esa puerta sería el final de la pesadilla. Pero la paz no siempre llega cuando acaba la batalla. A veces llega en trozos, lenta, cuidadosa, arrastrando sombras. 3 semanas después de haberle negado la entrada a mi hija, recibí una carta. No un mensaje. No una llamada. Una carta. La letra era de Susana. Pero más desordenada. Dudosa. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde le trencé el pelo antes de ir al colegio, y desdoblé el papel con los dedos temblorosos. Mamá. Sé que no merezco ser escuchada. Sé que lo que hice no tiene arreglo. Pero por favor, créeme, jamás quise hacerte daño. Me estaba ahogando. Melania lo sabía. Me dijo cosas que me hicieron creer que podía ayudarnos. Fui débil. Y fui avariciosa. Pero sobre todo, estaba asustada. Te echo de menos. Echo de menos estar en casa. Echo de menos el olor a canela y tus canturreos por las mañanas. Aunque nunca me perdones, por favor, créeme que lo siento. Por todo. Con amor. Susana. La leí 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé dentro del costurero. No porque la perdonara, sino porque era una prueba. Prueba de que incluso aquellos que criamos con nuestras manos más suaves, también pueden traicionarnos. Y aún así, pueden sangrar remordimiento. No le respondí. En lugar de eso, preparé té, me envolví en un chal, y salí al porche a ver cómo el viento acariciaba las hortensias. Rafa vino 2 días después. Se le veía mejor, más delgado, más callado, menos seguro. Trajo tulipanes. Del jardín de la residencia, dijo. Me acordé de que te gustaban los amarillos. Los tomé y asentí. Gracias. Nos sentamos en el porche, tomando té. Sin acusaciones. Sin disculpas. Solo 2 personas respirando un silencio que antes pesaba como cemento y ahora se sentía como aire. Tras un rato, se volvió hacia mí y preguntó.
¿Crees que podríamos empezar de nuevo? Lo miré. De verdad lo miré. Vi al chico que me perseguía por el claustro de la universidad. Vi al hombre que sostuvo a nuestra hija como si estuviera hecha de luz. Vi al tonto que dejó que otra mujer le susurrara veneno. Y me vi a mí misma, no como la esposa que quiso reemplazar, sino como la mujer que sobrevivió a todos sus intentos de borrarla. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero sé que no voy a empezar de nuevo por nadie más que por mí. Asintió. Eso es justo. Esa noche dormí mejor que en meses. Hasta que sonó el teléfono a las 3:12 de la madrugada. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Sí? Una voz grave respondió. ¿Doña Clara Jiménez? Sí. Le habla el inspector Romero, del cuartel de la Guardia Civil en Toledo. Melania Graves se ha fugado esta noche durante un traslado. Creemos que puede seguir en la zona. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Qué dice? Redujo a una agente, robó un vehículo y desapareció. Estamos avisando a todas las víctimas anteriores. Tendremos una patrulla cerca de su domicilio. No podía respirar. Ella me amenazó, susurré. Me envió fotos. Cartas. Lo sabemos, respondió el agente. Usted fue su último contacto conocido antes del juicio. La línea se cortó. Solté el teléfono. Eloísa apareció corriendo desde la habitación de invitados. ¿Qué pasa? Se ha escapado, dije. Melania está suelta. Y en mi interior, lo supe. Venía a por mí. No a por Rafa. Ni a por Susana. A por mí. Porque fui la que se le enfrentó. Porque fui la que ganó. Y algunas mujeres, sobre todo las rotas, no saben perder en silencio. A la mañana siguiente, la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un recuerdo frágil. Uno que podía romperse con un solo golpe a la puerta. Revisé cada ventana, cerré cada pestillo. Incluso el del desván. Encendí la luz del porche en pleno día. Puse el cuchillo jamonero en la encimera. Eloísa me seguía de cerca, observando, sin interrumpirme. Clara, dijo al fin. Es una mujer sola. Me giré hacia ella, temblando, pero firme. No es solo una mujer. Es una mujer que ya no tiene nada que perder. Y esa es la más peligrosa de todas. Rafa apareció al día siguiente, arrastrando su viejo andador, sin saber nada del caos. No lo dejé entrar. ¿Qué pasa, Clara? Se ha escapado, respondí tras la puerta. Melania. Está fuera. Se le borró el color del rostro. Apretó los puños contra el andador. Ella vendrá. Vendrá a por los documentos. A por ti. Lo sé. Déjame quedarme. Puedo protegerte. No, Rafa, dije con voz dura. Ya tuviste tu oportunidad. Asintió lentamente. Si contacta conmigo, llamas a la Guardia Civil. No hablas con ella. No se te ocurra ayudarla. No lo haré, dijo con la voz rota. Y se alejó. Ver al hombre que antes dominaba cada habitación marcharse así, encorvado, vencido. No me hizo sentir rabia. Me hizo sentir terminada. Pero ella no había terminado conmigo. Esa noche, mientras Eloísa y yo veíamos las noticias locales, las luces empezaron a parpadear. Y de repente, todo se fue. Oscuridad total. Me puse en pie. Eloísa susurró. ¿Será el viento? No había viento. El aire fuera era inmóvil. Muerto. Agarré la linterna sobre la mesa y la encendí. Y entonces la vi. Escrito en la puerta de entrada, con lo que parecía barra de labios rojo. Me quitaste mi futuro. Ahora yo te quitaré el tuyo. Mi corazón no palpitó. Se congeló. Abrí la puerta lentamente. Nadie a la vista. Ni pasos. Ni coches. Nada, salvo ese mensaje, como un grito pintado en la madera blanca.
Eloísa cerró la puerta atrás de mí y echó el cerrojo. «Llama a la Guardia Civil», ordené. Esperamos 15 minutos en silencio hasta que llegaron los agentes. Uno fotografió la puerta. Otro tomó muestras. Prometieron vigilancia nocturna. Pero no la encontraron. Ni esa noche. Ni la siguiente. Pero yo sabía que ella estaba ahí. Observando. Esperando. Y yo también. Al tercer día, dejé de dormir. Me senté en el salón, con mi bata y zapatillas, el atizador de la chimenea sobre las piernas. Eloísa me rogaba que descansara. Yo no. Porque conocía a Melania. Ella no rompería una ventana. Ella llamaría a la puerta. Y fingiría ser humana. La siguiente tarde, justo después del atardecer, sonó un golpeteo suave. No un golpe. No un chillido. Solo, toc toc toc. Eloísa salió corriendo de la cocina. Yo levanté el atizador. Y abrí la puerta. Allí estaba. Melania. El pelo corto, teñido de castaño. Sin maquillaje. Una gorra bajada sobre la frente. Pero sus ojos, esos ojos verdes venenosos, eran inconfundibles. No habló al principio. Solo sonrió. «Estás guapa, Clara», dijo con dulzura. «Saludable. Fuerte. No deberías estar aquí». «Lo sé», respondió, apoyándose en el marco como si fuésemos amigas. «Pero no me dejaste otra opción». Sus ojos se deslizaron por detrás de mí, inspeccionando la casa. «¿Dónde está Rafa?» «Se fue». «Una pena», dijo. Siempre le gustaba cuando me reía con sus chistes. Tú nunca te reías. Porque nunca fueron graciosos. Soltó una risa seca, luego se inclinó y bajó la voz. Lo perdí todo por tu culpa. Todo. No, Melania. Lo perdiste por ambiciosa. Y por torpe. Su cara cambió. Tienes 5 segundos, le dije. Para irte antes de que esto acabe con esposas de nuevo. Dio un paso hacia mí. Y entonces levanté el atizador. Se detuvo. Su sonrisa desapareció. ¿Hablas en serio? Pruébame. Retrocedió. Sus labios temblaban, como si admirara algo en mí que no esperaba. Eres más valiente de lo que pareces, dijo. Pero olvidas que yo también. Se dio la vuelta y bajó los escalones del porche. Justo para caer en brazos de la gente que se escondía entre los rosales. La redujeron en segundos. La esposaron más rápido aún. Gritó mi nombre. Me maldijo. Juró que volvería. Yo me quedé en el porche, inmóvil, hasta que las luces del coche patrulla se perdieron en el anochecer. Y entonces exhalé. Lento. Profundo. No por miedo, sino por liberación. Eloísa me abrazó. Ya está, Clara. Se acabó. Yo sabía la verdad. Nunca se acaba. Solo cambia de forma. Pero una cosa estaba clara. Nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, no había pintalabios en la puerta. No había amenazas. No hubo golpes. Solo luz. Una luz fina y clara entrando por el porche como una promesa silenciosa. Preparé café. Café de verdad. Del fuerte. El que no hacía desde hacía años porque Rafa siempre decía que era demasiado intenso. Lo preparé como a mí me gustaba. Eloísa entró en la cocina todavía con su bata y Rebeca de punto. Se ha ido, dijo suavemente. Lo sé, respondí. ¿Esta vez es definitivo? Harriet dice que sí. Que están acumulando cargos. Fuga, amenazas, fraude, violación de orden judicial, suplantación de identidad. Esta vez no hay trato posible. Eloísa se sentó frente a mí y se quedó mirando su taza. ¿Y Susana? Ese nombre. Aún dolía. Como una herida sin costra. Hace una semana que no escribe, dije. Ni mensajes. Ni cartas. ¿La dejarás volver? No respondí. Porque no lo sabía.
Una parte de mí aún veía a la niña de rodillas peladas que se metía en mi cama con su osito. Pero otra parte, la parte que ahora dormía con un atizador al lado de la puerta, sabía que esa niña se había convertido en una extraña. Esa misma tarde, recibí una llamada de Harriet. «Quería que lo supieras por mí», dijo. «Rafa ha fallecido esta madrugada». Me senté con cuidado. Sufrió un ictus cerca de la medianoche. Intentaron reanimarlo, pero su voz se desvaneció. No lloré. No en ese momento. Te nombró como familiar más cercano, añadió Harriet. Sus cosas, lo que queda, llegarán a tu casa mañana. Gracias, susurré. Después de colgar, salí al jardín. Las hortensias empezaban a cerrarse, sus pétalos plegándose como cartas viejas. Me senté en el banco que Rafa me construyó en 1981, tras una discusión sobre cortinas. Y no fue hasta que miré la madera desgastada bajo mis piernas que las lágrimas llegaron. No solo por Rafa, sino por todas las versiones de nosotros que nunca llegamos a ser. También enterré a la antigua Clara ese día. La que se callaba. La que sonreía ante insultos. La que daba hasta quedarse vacía. Esa Clara ya no existía. Y no la echaba de menos. Al día siguiente, llegaron 2 cajas pequeñas. Una con libros viejos y fotos descoloridas. La otra con un sobre. Solo uno. Con su letra. Para Clara, si no regreso. Dentro, una carta. Estuve a punto de no leerla. Pero lo hice. Clara, no merezco tu perdón. Ya lo sé. Dejé que una desconocida me convirtiera en alguien que no reconocías. Pero quiero que sepas algo. A pesar de todo lo que hice, de lo ciego que fui, nunca dejé de quererte. Te quise en el silencio. En la crueldad. En el egoísmo que no sabía nombrar. Fui demasiado orgulloso para admitirlo. Si queda algo de mí en tu corazón, recuerda al hombre que bailó contigo bajo la lluvia en aquel verano del 65. Al que grabó tu nombre en nuestro árbol. Ese era el verdadero yo. Ojalá sea a él a quien recuerdes. Rafa. Doblé la carta y la apoyé sobre mi pecho. No porque lo perdonara, sino porque sabía la verdad. El duelo no siempre es por lo que se pierde. A veces es por lo que se lleva consigo. La semana siguiente, volví a la iglesia. No para oír misa, ni por perdón, sino por silencio. El órgano sonaba suave. Las velas parpadeaban. El olor a madera vieja y lirios frescos llenaba el aire de algo sagrado. Me senté en el último banco, cerré los ojos y susurré. Gracias. No a Dios. Ni a Rafa. A mí misma. Por quedarme. Por resistir. Por levantarme. Al salir, el cielo estaba dorado. Me quedé un momento en las escaleras, respirando ese calor. Y entonces la vi. Susana. Al otro lado del aparcamiento. Con Miguel en brazos. Nuestros ojos se cruzaron. No se movió. Yo tampoco. Pero en su mirada no había orgullo. Ni exigencia. Había esperanza. Silenciosa. Incierta. Y en ese momento. No la saludé. Pero tampoco miré hacia otro lado. Ese fue el primer ramo de olivo que me quedaba. Vi a Susana cambiar el peso de pierna. Sus brazos se apretaban alrededor de Miguel. Él se veía más alto. Más mayor. Nos miró como quien no sabe si puede sonreír. Entonces, Susana hizo algo que no esperaba. Bajó a Miguel al suelo. Con suavidad. Y ella se quedó atrás. Dejando que el niño cruzara solo. Él se acercó despacio, como si caminara hacia una desconocida que una vez amó. Y cuando estuvo lo bastante cerca, vi que traía algo en la mano. Un dibujo. Arrugado y con huellas, pero reconocible. Una casa. Mi casa. Y al lado, una mujer con gafas grandes, pelo plateado y sonrisa torcida. Abajo ponía: Abuela. Me agaché. ¿Lo has dibujado tú? Asintió.
Mamá dice que no estás enfadada conmigo. No lo estoy, susurré. Ella llora mucho. Miré más allá. Susana seguía de pie, con los brazos colgando, sin cruzar. Llora porque sabe que se equivocó, le dije. Pero llorar no arregla todo. Hay que demostrarlo. Con el tiempo. Miguel asintió, solemne, como solo un niño puede hacerlo. Me abrazó. Y yo se lo permití. Cuando me incorporé, Susana seguía ahí. No se había movido. Pero sus brazos ya no estaban cruzados. Los tenía abiertos. Sueltos. Vulnerables. Levanté la mano. Solo un poco. Y por primera vez en mucho tiempo. Me sonrió. No fue una gran sonrisa. Ni un gesto audaz. Fue la sonrisa temblorosa de alguien que aún quiere ser hija de alguien. No la invité a entrar. Todavía no. Pero abrí la puerta de la iglesia detrás de mí. Y caminé dentro con Miguel. Quizás el próximo domingo volvamos. Quizás ella también. O quizás no. Ya no estaba esperando. Porque ahora entendía algo. El perdón no es un favor. Es un límite. Es decir, ya no cargo con tus pecados. Puedes caminar a mi lado. O quedarte atrás. Pero yo voy hacia adelante. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana. Esa ventana desde donde una vez fui invisible en mi propia casa. Me serví una copa de vino. Colgué una foto mía sobre la repisa. Y sonreí al silencio. No porque estuviera sola, sino porque, por fin, era libre. Megáfono, si esta historia te emocionó, te recordó que nunca es tarde para recuperar tu voz y te mostró la fuerza callada de una mujer que se negó a desaparecer, dale a like, comenta y suscríbete. Porque cada abuela merece ser escuchada. Y cada historia como la suya, merece ser recordada.